Buenas noches. Retomamos la semana con todos ustedes y ya saben que yo le digo que esta Vega Baja y la alta, pero en este caso la baja, es un reducto en el que la cultura abunda. Pero claro, no podemos conocer a todas las personas que hacen una actividad cultural. Entonces, este humilde programa pues trae poquito a poco gente que está en contacto con la música, con la pintura, con la novela, con la literatura en general. Y esta semana me he traído, ustedes saben que yo siempre hago hincapié un poquito en las personas que no son de aquí, pero que viven aquí, que tendrá la Vega Baja, que todo el que viene se queda. Pues esta semana yo no tenía el gusto de conocer al invitado que les voy a presentar, pero coincidió una circunstancia que dije, tengo que invitar a Javier Puig. Buenas noches, Javier. Muy buenas noches. Es verdad, y pasó así, porque además te he visto siempre tan discreto, siempre te pones, vas a una charla o estás en una conferencia y te pones siempre en un lugar muy discreto, y dije, este señor tengo que invitarlo yo. Es misterioso, ¿no? Tengo que averiguar qué esconde detrás de esa discreción. Y encantada de recibirte en este humilde programa. Encantado de estar aquí. Y bueno, quería que nos contaras un poco, bueno, tú eres catalán. Sí, soy de Barcelona. Nací en el año 1958, pero en el año 88 me vine aquí por causa del amor. Qué maravilla, ¿no? Porque de una forma así un poco rocambolesca conocí a mi mujer a través de un viaje que hice a Lisboa. No lo hice aquí directamente. Orihuela casi que no sabía exactamente dónde estaba en el mapa, sabía que existía básicamente por Miguel Hernández, pero bueno, la conocí y bueno, me vine por ella. ¿Conociste en Lisboa? Bueno, conocí a unas amigas de mi mujer, y entonces ellas, yo iba con un amigo, nos invitaron a la vuelta del viaje a pasar por Orihuela y pasamos por Orihuela, y entonces ahí sí que conocí a mi mujer. Entonces fue una casualidad tremenda. El destino que es el azar, ¿no? Que aquel día concreto estuviera mi mujer, me acuerdo, en el pub Ellis, que ahora ya no está, ¿no? Y ahí la conocí, nos fuimos a dar una vuelta por Murcia y tal, y ahí se inició una relación que en principio era complicada por la distancia, ¿no? Porque yo era de Barcelona y incluso estaba un poquito más lejos entonces porque estaba trasladado por el trabajo a Gerona, en Gerona, ¿no? Entonces, ya más alto, eran 700 kilómetros, ¿no? Entonces, bueno, pues ya durante el noviazgo, lo que pasa es que nos veíamos a veces a mitad de camino, en Valencia muchas veces quedamos y tal. Pero bueno, vine aquí y bueno, y estoy satisfecho y contento de haber venido aquí porque fui muy bien acogido en esta ciudad. Bueno, yo tengo que decir que lo de las personas de la Vega Baja, en principio, al que viene de fuera, nos llama la curiosidad. Después un poco, no nos abrimos así a la primera, pero cuando nos abrimos con todo el corazón. Y la verdad es que en esta Vega Baja hay mucha gente que ha venido por otras circunstancias, en este caso distintas a la tuya, pero han tenido que pasar y se han quedado. Y son personas que dices tú, fíjate, porque somos un reducto, y lo digo así y lo digo con placer, porque siempre digo lo mismo, el resto de España está cayendo chuzos de punta y aquí no cae una gota. Aquí nos cae una dana y el resto de España está reseca como un tostón. Y luego también la riqueza cultural que tiene una riqueza cultural extraordinaria. No digo que otras partes no la tengan, por supuestísimo que sí, pero que coincida tanta gente en literatura, en música, en pintura, en cualquiera de las artes, hasta en escultura, es difícil. La verdad es que sí, yo lo descubrí un poquito más tarde eso, ¿no? Porque quizá al principio me centré, tuvimos también a nuestras hijas y tal, y luego trabajaba afuera también, estuve trabajando en Alicante, en Elche, en Orihuela prácticamente solamente he trabajado 2 años, entonces no tenía demasiado contacto con Orihuela al principio y luego pues con las crías pequeñas y tal, ya sabes que tu mundo es ese, es ir a los parques como mucho. Exactamente. Luego fue un poquito más adelante ya en el año 98, que ya pues conocí la biblioteca, a Fernando Loaces, por ejemplo, que fue importantísimo, era mi lugar favorito desde luego y sigue siéndolo quizá, de Orihuela, y conocí luego a José Luis Cerón,
que también fue fundamental, ¿no? Ese fue el punto de partida para que mi actividad, que hasta ese momento era privada, íntima, ¿no?, de escribir, pues entonces saliera a la luz, porque él me invitó a participar en su revista, en Empireuma, luego a escribir artículos en La Lucerna, que yo nunca hubiera imaginado que hubiera escrito artículos, poesía y tal, sí que escribía, pero a mí me gustaban algunos articulistas de tipo literario y tal, pero sin embargo nunca imaginé yo que iba a escribir artículos, ¿no? Quizá porque lo veía difícil, ¿no? A lo mejor escribiendo poesía te podías presentar a un certamen y ganar. O te encuentras más cómodo, te encuentras quizás más cómodo porque era más íntimo, más para ti, y los artículos quedan más para el público. Sí, no, simplemente era porque, digo, ¿cómo se puede escribir artículos? ¿Cómo llamas a la puerta de un periódico y tal? Porque entonces era más difícil, ahora es mucho más fácil. Con los medios digitales hay mucho... Llegas a otro extremo del mundo. Sí, tienes una difusión muy grande, luego no tienes problemas de tamaño en los artículos, porque si me pusieran un problema de decir, mira, tienes que poner 300 palabras, a lo mejor me costaría más o directamente renunciaría, ¿no? Y ahora es mucho más fácil publicar que entonces, que en el año 90 y tantos, por ejemplo. Entonces ni siquiera me lo planteaba. Pero gracias a esa invitación de José Luis sí que fui dándome cuenta de que me gustaba mucho también escribir artículos, que era otra forma de literatura, ¿no? José Luis es amigo nuestro, ha venido por aquí ya 2 o 3 veces, aún tiene que venir alguna más. Lo he visto contigo más de una vez, sí. Es una excelente persona y un excelente profesional, es un poeta con muchísimos premios. Es un gran poeta. Y muy humilde, muy sencillo, muy discreto. Sí. Y luego ha contribuido también a que muchos de la zona también hayamos encontrado el camino, ¿no?, hacia lo público, ¿no? Hay que añadir la generosidad, es generoso también. Generoso, por supuesto, eso es así. Y ha organizado muchos actos y yo gracias a él empecé a tener contactos también con otros amigos. Todos los amigos que tengo son a través de él, que luego ya he ido conociendo a otros que también me han facilitado otras cosas, ¿no? Sí. Por ejemplo, Javier Cebrián de Elche, Manuel García Pérez, que gracias a él escribo en Mundiario, por ejemplo, que también me situó, entonces se fue abriendo el abanico y ya no dependía tanto exclusivamente de él, ¿no? Pero desde luego él es el catalizador de todo eso, ¿no? Yo siempre, yo te conozco a ti no por tu vida profesional, te conozco porque te dedicas, eres escritor. Y bueno, yo no sé hasta qué punto, pues, si siempre ha formado parte de ti la escritura, es decir, has tenido siempre la necesidad de poner por escrito todo aquello que tu mente lo cubra. ¿Siempre te reconoces o es a partir de cierta edad? No fui muy precoz, no soy de esos que empiezan a escribir a los 5 o 6 años. Bueno, de pequeño sí escribí. Un Mozart no era. No, escribí algún cuento y tal, ¿no? Pero tampoco. Pero bueno, sí que me gustaba la literatura, pero realmente escribir empecé a los 21 años así, con la poesía, ¿no? Anteriormente había hecho algún intento no sé, porque me gustaba más la novela en ese momento, al principio y tal, pero no llegué a avanzar mucho en ello, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí que lo llevaba dentro, aunque no me ponía en ello, ¿no?, digamos, pero sí que lo llevaba dentro. Esa necesidad la he tenido siempre, porque no puede nacer a partir de cierto momento, ¿no? Porque ya relaciono mucho la lectura con la escritura. No sé, hay gente que lee y no escribe, pero yo no sé cómo lo hacen, ¿no? Porque a mí leer me lleva a escribir. Digamos, la lectura, qué maravilla. Es que yo me aturullo porque quiero decir tantas cosas en tan poco espacio. Qué suerte que hemos nacido en una época, en unos años, en la que nuestra fuente de distracción era la lectura. Y eso es una suerte, porque nos ha llevado a un enriquecimiento personal y a un bagaje. ¿Tú no te consideras, no lo ves así, qué suerte que tuvimos? Sí, yo desde luego ya hemos vivido unos años buenísimos, los que tenemos nuestra edad más o menos, porque además vivimos en la literatura, también vivimos al principio unos años malos, pero nos pilló cuando éramos niños prácticamente, que era con la censura del franquismo y todo eso, pero luego cuando se abrieron las puertas de la censura y todo eso, bueno, entonces empezaron a llegar muchísimos libros, que entonces teníamos una densidad de aparición de libros tremenda, como de películas también. Sí, pero date cuenta de una cosa, entró
Y salió también, porque había gente callada, que cuando llegó la democracia, digamos que explosionó de alguna manera, pero que date cuenta de que todo lo que entraba y todo lo que creábamos aquí tenía calidad, tenía mucha calidad. Sí, tenía mucha calidad. Era así, porque quizá ahora se ha democratizado más el tema, ¿no? Ahora todo el mundo puede publicar o autopublicarse y tal, entonces el nivel medio de calidad ha bajado. Pero bueno, en aquella época es verdad que el que publicaba había un poco más de filtro, ¿no? También. Y aparte que a lo mejor era mejor época, ¿no? Fueron a lo mejor unas mejores generaciones. Quizás las experiencias vividas, quizás. En el cine creo que también, por ejemplo, en el cine que tengo yo muchos artículos dedicados al cine, pues cuando se abrieron las fronteras y de repente empezaron a llegar las películas, luego también el público también estaba mucho más predispuesto a la cultura en ese momento. Por ejemplo, había una película de Bergman que ahora lo irían a ver 4 gatos, o si la estrenaban, sí. Y sin embargo en ese momento daba la cola la vuelta a la manzana. Es que era una época de una efervescencia cultural maravillosa, esa la recuerdo muy bien. Yo también. Y que coincidiera con la adolescencia o la primera juventud fue una maravilla. Sí, porque yo creo que a ver, entre comillas, claro, nos educó. Es decir, mis padres no podían aconsejarme, no sabían ellos tampoco, bastante tenían con salir adelante, ¿no? Mi madre llevar la casa y hacernos la ropa, porque mi madre nos cosía la ropa para ahorrarnos todo lo que pudiéramos. No nos faltó de nada, pero tampoco éramos para tirar cohetes. Y yo me acuerdo que mi padre, pues, con su trabajo responsable, mi madre es responsable con el suyo, pero no podías pedirles más, porque es que no tenían tiempo para más. Sin embargo, el entorno en el que vivimos, las vivencias que experimentamos, hizo que unos a otros, no, has leído esto, has leído lo otro, este libro es muy bueno, has visto este autor, has visto este cantautor. Las letras eran muy buenas en las canciones. Sí, los cantautores también eran una época irrepetible totalmente, ¿no? Porque ahora hay cantautores, pero no es lo mismo, no es lo mismo. ¿No? Esa genialidad, ni siquiera los cantautores que aún sobreviven, pues pueden emular a sí mismos, se pueden emular a sí mismos cuando eran jóvenes, ¿no? Había un espíritu en ese momento que favorecía la creación muchísimo. Pero los cantautores que existen ahora con calidad se pueden contar con los dedos de una mano y te sobran dedos. Sí. Creo. Y no por dármela yo de intelectual y dármela, no, que no. Pero hay una cosa que se llama sentido común. Y hay cosas que te mueven el espíritu, te mueven el alma, y otras que te la hunden. Y cuando salen algunos autores cantando, te hunden aún en la vida miseria. Yo creo que la música en general, el rock, por ejemplo, es que nos estamos poniendo demasiado así nostálgicos, parecemos carrozas, ¿no? Da igual, pero hay que reivindicarlo bueno, porque la vida es un ciclo y volverá. Pero en los años 70, por ejemplo, cada 2x3 salía un grupo de rock diferente, súper creativo, con una personalidad propia. Esto ahora mismo no. Y con calidad, en música y en letra. Ahora es una música completamente industrial. Es que sí. No sé, hasta los malos, hasta los que hacían la canción del verano, relativamente eran mejores, hacían canciones más memorables, ¿no? Más cantables. Que han perdurado en el tiempo. Sí. Bueno, vamos a centrarnos. Tú empezaste a escribir con poesía, ¿no? Sí, empecé en el año 81 a escribir poesía, pero ya digo, prácticamente yo tenía un lector que era un amigo y poquito más, ¿no? No abrimos el abanico hacia expandirlo, hacia publicarlo, nos conformábamos con eso básicamente. Y fueron unos años en los que yo leía solamente poesía, escribía solamente poesía. Como digo algunas veces, la poesía era en ese momento casi una religión, y todo lo que se salía de la poesía me parecía, por ejemplo, la novela... Sí, me parecía aquello una diarrea verborreica, ¿no? Como decía yo, porque me parecían excesivas palabras y tal, ¿no? Hoy en día todavía me parece un poco así muchas veces, ¿eh? Todavía hay muchas novelas que abandono, y sin embargo la poesía pues siempre tiene algo más, ¿no? Porque tiene esa concisión, esa intensidad. Es decir, en muy pocas palabras mucho, ¿no? Sí. De todas maneras, pues ahora mismo estoy abierto ya a todos los géneros, ¿no? Afortunadamente. Es que uno, para sobrevivir como lector, tiene que abrirse a todo, ¿no? También maduras, evolucionas. Sí. Y vas tropezando con autores y obras que no conocías y te llaman la atención. Tienes que ampliarte. Por ejemplo, cuando empecé con los cuentos,
que es el último libro que he publicado ahora. No me adelantes la fardoma porque vamos a por el principio. Vale. Que luego ya hablaremos del último, porque la presentación la hiciste hace 2 semanas o 3. Sí, el 31 de marzo. Sí. Pero que yo hablo de la poesía porque la poesía, yo no soy una enamorada de la poesía, no. Pero quizás, ¿por qué? Porque no he leído aquella poesía que fuera o yo empatizara con ella o ella conmigo. Es que hay muchas poesías diferentes, ¿no? Entonces yo empecé a leer una serie de poetas que incluso al principio reconozco que me costaron un poquito, ¿no? De la generación del 27, por ejemplo, Cernuda, que se convirtió para mí en el número 1, Luis Cernuda. Al principio me costaba un poco leerlo, había partes de su obra que sí que me gustaban y otras que no, y luego me gustó toda, ¿no? Prácticamente. Entonces empecé a leer y luego leí la generación de los años 50, y Miguel Hernández, por supuesto, Luis Rosales, Juan Ramón Jiménez, sí, toda esta gente, ¿no? Pero, sin embargo, luego cuando agoté todos estos autores, que los leía, releía mucho, llegué a un momento que buscaba otros y no los encontraba que me gustasen tanto. Entonces, a lo mejor si hubiera empezado por otros, a lo mejor la poesía no hubiera arraigado tanto en mí. Entonces, hay muchos tipos de poesía, muchos. Sí, es que yo lo enfoco como lectora y también como maestra, porque la poesía es un recurso maravilloso para los niños, sobre todo en primaria. Yo no digo en secundaria, por supuesto que también, ¿no? Pero para iniciarlos, en la primaria es un elemento esencial para mí. Y aunque yo no sea una inútil total y no todos los poetas me agraden, porque yo tengo que dar con mis emociones. Es que no pueden gustarte todos, a mí no me gustan todos. No, ni todos, pero que aparte el tipo de poesía que tengo que empatizar con ella, sentirme representada o sentirme que está expresando lo que siento yo y no sé decir, ¿no? Sí. Pero veo que la poesía se está perdiendo un espacio maravilloso para una cosa muy importante. Primero, la expresión oral. ¿Sabes tú que recitar el rapsoda, aparte de la memoria, que es importantísima en la enseñanza, es una forma, es comunicarte desde una relajación, no atropellarte? Sí, sí, sí. Y eso es buenísimo, aunque luego no te dediques a la poesía. Que no todos los poetas saben luego leer bien sus yo he oído a Miguel leer, bueno, no lo he oído en persona, no, porque gracias a Dios, pues estoy aquí aún, no me he muerto, pero que no recitaba bien, y él decía que Carlos Fenol sí que recita, que lo recite Carlos, que Carlos es muy bueno. Sin embargo, hay muchos poetas que dicen que una vez que has escrito un poema, es muy importante que tú mismo lo leas para ver cómo suena, ¿no? Pero eso no estoy tan de acuerdo, ¿no? Porque si lo sabes leer bien, sí, pero y si lo sabes leer mal, puedes estar equivocado. Y luego, sin embargo, venir otra persona que sí que sepa leer tu poema y elevarlo por encima de lo que tú piensas, ¿no? Entonces, exactamente. Dale incluso más valor, o el que no te habías dado cuenta, esa persona, ese rapsoda, te hace caer. Sí, puede ser, perfectamente. Pues yo en el mundo de la infancia, en el mundo de la literatura para los niños, en la poesía, creo que se está perdiendo un puntazo muy grande en no introducir a los niños en el mundo de la poesía, desde porque luego, además se lo pasan genial. Sí, desde luego tiene una característica la poesía que es la brevedad, ¿no? Entonces puedes, una obra entera, un poema es una obra entera ya, de hecho. Entonces en un poquito tiempo, ahora existe mucho también la moda del microrrelato, que también podría ser, pero claro, una novela, una obra un poquito más extensa, no. Pues aunque yo me acuerdo que los libros de texto que tenía sí que a veces venían un extracto de una novela de Camilo José Cela, o poesía pequeña o algunas estrofas. Tampoco estaba mal, porque a veces en un texto corto a veces sí podías apreciar la calidad y la magia de ese relato, ¿no? Y te podía llevar a buscar la novela entera, ¿no? Yo lo que pienso es que también emocionalmente la poesía, que es la poesía, o bueno, la narración poética también, ¿no? Pero incluso la narración sencilla, pero sobre todo la poesía, que no tiene por qué ser la melosa, la romántica melosa, que también está bien, pero que todo tiene su etapa y todo tiene ese momento. A los chavales, cuando les decimos, venga, vamos a tal, les hace en inteligencia emocional, la autoestima es muy importante. La autoestima influye hasta de tal manera que puede ser una persona rechazada o aceptada
según tengas tú la autoestima desarrollada, sí, por supuesto, ¿no? es que ¿verdad? eso se transmite. Y es eso, como el miedo, a veces se transmite el miedo. Pues la poesía para la autoestima es genial. Verse un chaval o una niña recitando y que la gente te esté escuchando es maravilloso, y porque a ellos les ponen el centro de ese mundo que dices, todo el mundo me ha mirado, todo el mundo me ha aplaudido, soy alguien. Y es importante que se acostumbren a leer, ¿no? Aunque sea no la mejor literatura a veces, pero coger el vicio ese de leer, y a partir de ahí ya irás conociendo otras cosas más elevadas. O vas buscando, ya, incluso un autor te lleva a otro, porque a veces se nombran entre ellos. Yo considero que la poesía es un punto esencial en el sistema educativo, y además no tiene por qué ser una cosa de atropello, es a lo largo de todo un curso, fíjate si hay tiempo. Sí, pues sí, no es nada. Seguro que vas metiendo esas pildoritas y después poquito a poco. Exactamente, vas metiendo pildoritas. Sí. Y hay niños que son sensibles a ese tipo de literatura y la desarrollarán, y otros no, pero no pasa nada, pero se lo das a probar. Hay que darles la oportunidad. Porque la oportunidad esa no la vas a tener a través de las redes sociales, del TikTok. Nadie te la va a dar. Ni nada de nada. Entonces, en los colegios sobre todo hay que darle la oportunidad de aquellas cosas a las que no tengas acceso fácil y continuado a través de las redes sociales o de la televisión, ¿no? Y esto es como un alimento. Todo eso, esa cultura que parece que está secreta, ¿no? Que si no indagas en ello, también, parece que no existe, ¿no? Pero también date cuenta de que el sistema, ahora mismo, tal y como está la poesía, o los poetas, vamos a decir los poetas, pues la poesía no tiene culpa, es los poetas a veces los que tenéis la culpa de crear un entorno privado de vosotros, es decir, como si yo no entiendo de poesía, no tengo acceso a vuestro mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor no os entiendo, visto desde vuestra perspectiva. A lo mejor no os entiendo, no sé de autores como vosotros, no sé de especialistas. No sé. Yo creo que se puede ser lector y no escribir, pero lo que pasa es que actualmente creo que la mayor parte de la gente que escribe es la gente lectora al mismo tiempo. Sí, sí. Pero bueno, ha habido, por ejemplo, grandes novelistas y tal, que reconocen que no se han atrevido nunca con la poesía, porque realmente habría que tener mucha osadía, ¿no? Para escribir un poema, la poesía necesita un vocabulario porque extenso. Se han publicado tantos miles y miles de poemas y buenísimos que dices, ¿por qué voy a añadir yo, no? Sí, pero la palabra escrita es maravillosa. Pero que hay muchos novelistas que a lo mejor que se les nota que han leído mucha poesía, y hay algunos que reconocen que lo primero que leen cada día es poesía, porque eso les ayuda a escribir mejor luego la prosa. Fíjate. Influye en la prosa. Pues le da una musicalidad superior. Pues yo lo que quiero es que el mundo de los poetas se abra a la plebe. Yo soy la plebe. Y que se abra a mí, y que me dé la oportunidad de decir, pues nos reunimos. Imagínate que tenéis una tertulia en una cafetería determinada los martes a las 6. Y un día yo digo, pues yo voy a ir. Y como antiguamente, o sea, que te acuerdas tú que antiguamente estaban las tertulias, estaban los escuchadores de las tertulias. Sí, que estaban fuera, un poquito en segunda fila. En segunda fila, y aprender. ¿Qué puedo aprender yo? Y ver de qué habláis, de qué decís, cómo lo decís, y aprender. Pero claro, para eso haría falta, por ejemplo, en mi caso... Siempre hay poesía que es más sencilla y poesía que no quiere decir que sea mala, y poesía que es más hermética o más críptica, ¿no? Entonces, claro, pues, hay un tipo de poesía a lo mejor que muy poca gente puede acceder a ella, pero incluso los que estamos acostumbrados a veces a leer más cosas diversas, pues tropezamos un poquito con cierta poesía, ¿no? Bueno, pero Javier, pero si yo puedo acceder a una tertulia de poetas... y voy de mirona y de escuchadora, siempre podré aprender algo. Incluso si no me gusta la poesía, que me guste. No sé si me explico. Escuchándoos a vosotros... Yo creo que te puedes aficionar, tienes que tener algo antes, ¿no? Algo previo, ¿no? Alguna cierta mínima intuición de que estás inclinada hacia ello, ¿no? Porque si no, a lo mejor la tarea sería vana, ¿no? No, pero ten en cuenta que no. Si no tienes una mínima inquietud, incluso literaria, ni te acercas a la tertulia. Pero hay en muchas localidades de la Vega Baja, está la Casa de la Cultura. Nosotros tenemos la lonja, tenemos la biblioteca, pero esas tertulias de café, en la que es una conversación abierta, en la que cualquiera puede escuchar, yo la echo de menos. Y la echo de menos en el mundo de la literatura, en el mundo de la pintura,
pero en la poesía, porque os veo que sois un mundo más cerrado. No sé. Eso es lo que percibo yo. Si estoy equivocada, lo siento, pido disculpas. Yo no quiero ser cerrado, no quiero ni que me llamen poeta, fíjate, no, pero porque la palabra poeta para mí es muy importante. Pero tú sabes lo que quiero decir, sí. ¿Tú me entiendes? ¿O no me explico bien? Bueno, no sé, se hacen presentaciones, se hacen actos que son abiertos a todo tipo de público, con lo cual, y luego incluso en esos actos, cuando se leen los poemas, generalmente se explican un poquito, que eso ayuda bastante a entender la poesía, sí. Porque hay veces pues que hay muchos poemas que desde luego no sabes si le estás hablando a tu amada, a tu vecina o a tu hijo, ¿no? Entonces, o un ideal que tiene. Y entonces a veces el hecho de que en una lectura se tenga la deferencia con el público de explicar un poquito la motivación, el origen de ese poema, pues yo creo que también ayuda. Sí, por supuestísimo. Pero... Y entonces lo que pasa es que hace falta que la gente acuda también a esos actos, ¿no? Sí, pero ahí voy a parar. Y que se enganche, ¿no? Sí, pero ahí voy a parar. Es que no es lo mismo que yo esté tomando café y que vea esa tertulia y tenga curiosidad en una cafetería, como las antiguas, la generación del 27. Pero, ¿de qué vamos a hablar en una tertulia? Entre vosotros... A lo mejor vamos a teorizar mucho y puede ser peor si teorizamos. ¿Qué va? Tiene que ser interesantísima. Yo creo que hago la propuesta. Hablar de poesía es interesante. Por ejemplo, las poéticas, que es donde cada uno demuestra cuál es su inclinación y su motivación y su objetivo en la poesía, por ejemplo, son muy interesantes. Están esos libros, por ejemplo, de Ada Soriano, que se llama No dejemos de hablar, que son todo entrevistas a poetas. A mí también me entrevistó, en la que cada uno de nosotros manifestamos cuál es el sentido de nuestra poesía, ¿no? ¿Qué buscamos? ¿Qué es para nosotros la poesía? ¿No? Ese tipo de preguntas. Y esos libros son muy interesantes también pero ahí te das cuenta de que cada poeta tiene un mundo propio. Entonces hay algunos que te pueden gustar mucho y al de al lado, que también es igual, tiene la misma calidad, posiblemente no te entra en absoluto. Ya, y distinta poesía. Pero yo, como soy muy oliscona, que es lo que se dice aquí en la Vega Baja, a las personas son curiosas, se llaman olisconas, yo me encantaría una tertulia de poetas y ponerla en la oreja y decir, ¿de qué habla esta gente? Voy a ver de qué habla y cómo habla y de cómo se expresa, qué inquietudes tiene. Eso debe ser fantástico. Sí, bueno, para eso habría que crear esas tertulias, porque me parece que ahora no sé si las hay. Pues habrá que proponerlas, ¿y por qué no? Hay que proponerlas. Todo lo que sea nuevo y que enriquezca personal, vamos a seguir con el tema. Después de la poesía, escribes narración, ¿no? Sí, una vez que tuve esa época que te he dicho yo de la poesía como religión, que solamente leía poesía y tal, me quedé un poquito saturado, por lo que te he comentado también, de que ya por una parte lo que escribía yo ya no me satisfacía, no encontraba nuevos caminos, y también en lo que eran las lecturas, pues tampoco descubría muchos poetas interesantes. Entonces, claro, tenía el vicio de leer, de escribir, y digo, esto me tengo que ampliar por algún modo. ¿Y cómo me podía ampliar? Pues me pareció que lo más parecido a la poesía era el cuento o relato corto, porque tenía características similares, tenía características de la intensidad, de la brevedad, y entonces empecé a leer muchos cuentistas, por ejemplo, a Ignacio Aldecoa, a Cortázar, a Edgar Allan Poe. Y bueno, ahí descubrí, por eso es lo que te decía antes, de que cuando no comprendo mucho cuando lees y te entusiasma algo, que no tengas ganas de escribir. Otra cosa es que luego puedas o no puedas hacerlo, ¿no? Porque cuando lees a esta gente, por ejemplo, cuando empecé a leer a esta gente, descubrí que me estaban mostrando un camino nuevo, ¿no? De expresión, ¿no? Y es uno de los caminos, porque luego no ha sido solamente el relato, yo también he escrito aforismos, he escrito los artículos, entonces manejo seguramente de forma desigual en cuanto a calidad, en cuanto a potencia, diferentes géneros literarios, pero creo que son muy interesantes porque, por ejemplo, en poesía no se puede decir todo, hay unos límites, estás constreñido de alguna forma por el tipo de lenguaje, por el vocabulario y tal, y sin embargo en el relato tampoco podrías decir otras cosas que dices en la poesía, y entonces todo eso hace que crees un arco ahí en donde resulten complementarios los diferentes tipos de literatura que vas practicando, y a mí me encanta mucho. He escrito diarios también. Yo creo que también, a ver, yo te estoy escuchando y por lo que estoy escuchando, yo creo que es que llega un momento en que todo tiene su etapa y su momento en la evolución del ser humano, y entonces llega un momento en que escribes otra cosa
una cosa te lleva a otra, y otra a otra, y Sí, otra a seguramente. otra. Tienes que ir eliminando barreras, ¿no? Porque al final tienes unos límites, ¿no? Sí, pero es que de todas esas parcelas que estás nombrando de la literatura, hacen que tengas un enriquecimiento personal que te lleve a escribir cada vez mejor. Que cuando te decidas a volver a escribir, te has enriquecido de tal manera con la lectura y con el tipo de literatura que has hecho en los distintos aspectos, que no, te sientes como más seguridad, ¿no? A la hora de querer expresarte, de quiero decir esto y lo voy a decir, y lo voy a decir de esta manera. Sí, desde luego. Y ha colaborado todo. Desde luego la escuela de escribir para mí he sido autodidacta completamente, ha sido la lectura. No, nunca he ido a un taller de literatura y tal. No sé si, tampoco quiero ser el contrario a ello, seguramente te deben enseñar cosas que están muy bien, ¿no? Pero bueno, quizá yo soy más individualista y no sé, y pienso que no quiero ser soberbio en absoluto, pero pienso que no me hace falta para lo que yo hago, que no aspiro a lo mejor tampoco a grandes cosas, a crear una gran estructura en una novela o algo así, no sé, sino para el tipo de literatura que yo hago, pues me basta con leerme, que yo leo mucho. Yo leía antes 50 libros, pero desde que estoy jubilado, leo cerca de 80 libros cada año, ¿no? Entonces, por eso, de alguna forma, tiene que ir eso es un alimento. Calando, ¿no? Calando. Es alimento. Y algo aprenderé con eso, ¿no? De todas maneras, es difícil luego, lo más difícil en un escritor es ser autocrítico, porque eso es lo que te lleva realmente a ser bueno. Si no eres autocrítico, nunca puedes mejorar. Y eso es difícil, verte desde fuera es difícil, ¿no? A veces necesitas algún amigo, alguien. Yo tengo a mi mujer, por ejemplo, que, bueno, como ella también daba clases de lengua y literatura y tal, pues por ejemplo es mi primera lectora, ¿no? Y muchas veces me da consejos muy buenos, me dice, pues mira, aquí, yo qué sé, te has repetido esta palabra y yo no me doy cuenta, o te has emborrachado buscando imágenes y tal, y esto ha quedado un poco embarabiado, y yo le hago mucho caso a ella, por ejemplo, y otros amigos también. ¿Te ha llegado, aparte de la opinión que te pueden aportar, porque claro, el otro día estaba leyendo un artículo que decía nosotros somos los amigos, nos definimos por los amigos, los amigos nos definen a nosotros y nos vemos a través de ellos, pero ¿te ha llegado alguna vez a que el concepto que tú quieres expresar no te haya dejado ver la grafía, por ejemplo, es decir, de repeticiones, porque estás pendiente del concepto que quieres transmitir? ¿No? Por ejemplo, a la hora de corregir las galeradas, cuando te mandan para publicar un libro, hay muchas cosas que yo no me doy cuenta. ¿A que no la ¿verdad? No, porque como lo tienes ya en la memoria, es que no lo lees, simplemente lo vas... Te quedas con el concepto, no con la grafía. Va saliendo de la memoria paulatinamente cada vez que vas leyendo algo, ¿no? Entonces es difícil, por eso tienes que tener una mirada desde fuera. Yo veo dos méritos tremendos. El primero, los primeros escritores, o los de, no sé, Cervantes, cuando no había máquina de escribir ni ordenadores y tal, ¿cómo lo hacían? Porque ahora mismo yo rectifico muchísimo sobre lo que voy escribiendo, y a lo mejor el párrafo de un artículo que lo había puesto aquí, luego digo, no, este tiene que ir aquí arriba, pero ¿cómo lo volcabas? Eso lo tenías que rehacer totalmente, ¿no? Pues me imagino que reharían muchos de los poemas y muchos de los textos, que otros capítulos los reharían. Lo que pasa es que, claro, en una lentitud y en una España... Llevaría un trabajo inmenso, ¿no? Que ya tenías que tener mucha más moral para poder hacer eso. Era una España, ¿no? Que no se corría. El tiempo era más relativo aún que el de ahí. Pero que ahora lo tenemos más fácil, tenemos herramientas mucho mejores, como la consulta continua. Tú puedes consultar cosas si estás escribiendo una novela y necesitas algún dato o algo, no digamos el diccionario, es más fácil ahora consultarlo por internet. Imagínate. Que antiguamente. Que te tenías que ir a la biblioteca a sacar la enciclopedia. El corrector de Word no te puedes fiar mucho, porque hay muchísimas cosas que no te corrige. Pero bueno, lo tenemos un poquito más fácil que antes, ¿no? Estas son, aquí tengo, bueno, estamos hablando, yo me he apuntado aquí, que en realidad haces crítica de cine también, yo siempre digo que no soy, mucha gente me dice que soy crítico, yo siempre digo que no soy crítico, que yo simplemente escribo sobre cine, escribo las emociones que me produce el cine, lo que me llega del cine, ¿no? Es verdad que a veces puedo hacer algún comentario crítico, alguna cosa referente, pero
Pero decir, crítico en puridad no se podría decir que soy un crítico, porque primero los críticos siempre, tanto de cine como de literatura, pues escriben sobre lo que les llega y puede ser bueno o malo, y a veces puedes escribir sobre una película que es malísima y tienes que decir, es malísima. Yo nunca he escrito sobre una película que es malísima o mala, porque no me interesa escribir sobre claro, ella. es que no te interesa la película. Yo solamente escribo ya sobre lo que me emociona, ¿no? Sobre lo mejor. Entonces, Claro. por eso digo que no soy del todo crítico, soy un poco. Es verdad que tiendo cada vez más a hacer reseñas, a veces de libros, de literatura y tal, pero al principio, sobre todo, escribía lo que era un texto literario a partir de otro texto literario. Era la pura emoción que recibía. Es como escribir en un diario y decir, pues hoy me ha pasado esto, pues hoy me ha pasado que he leído un libro, porque leer un libro es una experiencia. Yo, mi primer libro de artículos lo titulé Los libros que me habitan, y es que es así, los libros me habitan, ¿no? Entonces yo escribo sobre los libros que me habitan, o sobre las películas que me habitan, podría haber sido otro título también. Yo que he dicho crítico, porque es la palabra Sí, común. es que si no, no sabes cómo decirlo. Exactamente. Tienes que etiquetar, ¿no? Pero, igual que muchas veces dices, es un músico de jazz, y no es de jazz, es una música que no encaja en otros géneros y tienes que decir de jazz, ¿no? Claro, ¿Y dónde lo sitúas dentro de una librería? ¿Qué nombre le pones? ¿En qué anaquel lo pones? Pero que ¿no? la crítica no quiere decir siempre que seas un crítico, es decir, criticar en el sentido peyorativo de la palabra. También se puede ser un crítico. Un comentador. Comentador, sí. Un opinionista, opinador. O alguien que escribe sobre la impresión. Que le ha interesado y la impresión sí. que le ha causado. Y que no tiene que ser siempre negativa. Porque entre otras cosas, como dices tú, es que lo que no te gusta no te nace, no provoca en ti ninguna emoción, nada más que de rechazo y ya está. Afortunadamente no tengo que escribir. No soy un crítico profesional, porque entonces me llegarían cosas que a lo mejor no me tendrías que hacerlo nada. todo. La vida es lo difícil. ¿Por qué este título, La vida es lo difícil? Bueno, esto está tomado de un verso de... Son biografías, ¿no? Más o menos. Sí, yo lo llamo aproximaciones biográficas, porque claro, una biografía generalmente hay biografías que tienen 1100 páginas para ser exhaustivas, ¿no? Entonces aquí en 5, 6, 8 páginas como mucho intento extraer lo esencial, lo que a mí me ha llamado más la atención. Y para mí, no sé, es que las biografías son un género que me ahora mismo interesa mucho. esta tiene, por ejemplo, la de Kirk Douglas, por ejemplo, que tengo en mano. Lleva 3 páginas. Es decir, es una forma de ponerme a mí al corriente de quién es perdón, Kirk Douglas no. Vincent Van Gogh. Vale. Sí, que no lo he dicho. Que es el que interpretó a Vincent Van Gogh en el loco de pelo rojo. Que además lo describes de maravilla. Es decir, un actor excesivo. Sí. Es un actor que se sale de la pantalla. Le van esos muy papeles, se van dramáticos y retorcidos. Sí. Y entonces a mí me pones al corriente de Vincent Van Gogh sin tener que pasar por todo lo que es superfluo para mí de ese autor. Es uno de los motivos por los cuales yo escribo estos artículos, porque a veces nadie puede leer todos esos libros que he leído yo. Bueno, tienes que estar muy interesado y sin embargo... no sé, hay una biografía, por ejemplo, de Rainer Maria Rilke, el poeta, que tiene 1100 páginas. Uf. Pues ¿quién se lo va a leer? Y yo, bueno, en algunos casos no me baso solamente en un libro biográfico, sino que me baso en varios libros, incluso en documentales, en otro tipo de documentos. Pero yo procuro extraer aquello que llama más la atención sobre lo que es la naturaleza humana. Y sobre todo sobre la contradicción humana, ¿no? Porque no son hagiografías, no son vidas de santos, vida de tal, porque aquí hay personajes que son muy valorados, por ejemplo Gandhi, ¿no? Pero ese Gandhi también tenía sus contradicciones y yo las pongo ahí, me gusta ponerlas ahí para que se vea la imperfección de incluso las personas. Por ejemplo, Tolstoy, como dicen ahora, ¿no? También era un hombre que últimamente era un conde que había tenido a su servicio a no sé cuántos siervos y tal, pero el tío renegó de todo eso y metía a todos los mendigos en su casa y tal. Y él iba hecho un mendigo, ¿no? Y estaba peleado con su mujer, porque su mujer, claro, no quería eso. No lo aceptaba, eso, claro. ¿no? Por eso a veces eso del celibato es interesante, porque a veces hacer este tipo de cosas no es compaginable mucho con pero este hombre Tolstoy en su diario dice, no me entiendo cómo me pueden admirar tanto, con lo tonto que soy y lo malo que soy, que me admiren tanto. Dice, si me admiran tanto a mí,
cómo serán los demás a los que no se les admira, ¿no? Porque decía, si yo soy tan malo y me admiran, ¿cómo serán ellos? Claro, estoy tan endiosado por parte de algunas personas, y sin embargo yo me conozco y sé de todas mis debilidades. Pero eso indica mucha humildad también, ¿eh? Sí, no, eso era un hombre... Yo, lo que sí que te digo es que a mí no lo he leído. Tengo que decir que me regaló los libros hace 5 o 6 días y no me lo he podido leer. Pero sí que los he ojeado para ver un poco, porque claro, eso de abrir un libro es una cosa maravillosa y si es de olerlo, mejor. El olor a tinta y el olor a vainilla de las hojas me encanta. Y lo está ojeando y está viendo. Y la verdad es que me parece muy interesante porque unos personajes son más conocidos que otros, pero porque en un muy breve espacio de tiempo concretas la persona, la humanidad de esa persona. Sí. Con lo esencial, lo que a mí me dice más. Lo acertado y lo no acertado de ellas. Y te hace comprender más al ser humano que hay detrás. No sabes. Aquí lo que describes es la esencia de lo que fue ese ser humano. Sí, exactamente eso. Me has preguntado por el título antes, no te he llegado a contestar porque me he ido por otro lado. La vida es lo difícil. La vida es lo difícil está basada en un... Bueno, lo tomé el título, porque a veces lo más complicado de un libro es poner el título. Pero lo tomé de unos versos de Cernuda que dicen: la muerte... ahora no me sale. La muerte libera, quizá. No sé, algo de la muerte, pero la vida es lo difícil, ¿no? Sí. La vida... que a veces pensamos que la muerte... Y en todos estos personajes, de alguna forma, la vida es difícil, en algunos casos mucho más que en otros, pero sí que tiene su dificultad. A veces es una dificultad que nace ya de nacimiento, por el sitio donde han nacido. Por ejemplo, cantantes como Billie Holiday, como Nina Simone, que además eran negras, tuvieron problemas de racismo, tuvieron problemas de drogas, de prostitución, de joven y tal. Qué gente con qué riqueza cultural y qué riqueza artística tenían dentro. ¿Y por qué siempre, digo siempre, no es verdad, siempre no, pero abunda mucho que generalmente las personas que tienen una gran riqueza, alguien que aporta tanto a la sociedad en lo cultural, ha sido producto de un gran sufrimiento? Sí, muchas veces así. Y mucha gente ha sacrificado su vida por el arte. Sí. Totalmente. Porque ha vivido mucho peor. Por ejemplo, muchos de esos artistas no llegaron a tener un trabajo fijo y tal, porque renunciaron a él, porque ese trabajo les hubiera impedido desarrollar su actividad. Y entonces sacrificaron, digamos, su comodidad, su vida, incluso su relación, su familia. Por ejemplo, Kafka rehuía el casarse porque pensaba que entonces se le iba a acabar totalmente la literatura, y mucha gente... Y su pasión era esa. Ha sacrificado su vida por el arte, ¿no? La pasión, digamos, que es lo que te mueve. A cada uno nos mueve una... Claro, para eso tienes que creer mucho en ti mismo y creer que lo que vas a hacer es importante, que eso no es tan fácil, ¿no? Yo pienso que más que es importante... Es necesario, por una parte que es necesario. Necesario expresarlo, por una parte sacarlo. Que es necesario, y por otra parte también que va a ser importante, que va a ser... Trascendente para los demás. Que va a tener valor. Que va a tener valor, por lo menos. Trascendente en el sentido de que, bueno... No, trascendente que trascienda a más gente. Que trasciendas a mucha gente, a lo mejor no. A lo mejor ya sabes que vas a ser más o menos minoritario, ¿no? Porque a veces ocurre eso. Yo creo que es la necesidad... Esto lo interpreto yo como Dios me da a entender. Pero es la necesidad de expulsar lo que dentro llevo y que me oprime. Y que me oprime de tal manera que necesito expresarlo, eso verbalizarlo y que además compartirlo. Además hay muchos de estos que vivieron pocos años, y parece que hay gente que ha vivido pocos años que parece que tenga una especie de intuición de que va a vivir poco tiempo, porque queman las etapas muy rápido. Sí. Bueno, por ejemplo, Miguel Hernández mismo, ¿no? Miguel Hernández pasó por muchas etapas en lo que otras personas necesitarían dos vidas a lo mejor, para ir evolucionando de esa forma, ¿no? Y hay muchos artistas que, bueno, hay músicos, no sé, Schubert, que murió a los 29 años, te sorprendes de cantidad de artistas, algunos también porque se suicidaron, porque también ha habido muchos artistas con problemas psicológicos muy importantes. Yo aquí dedico un apartado a varios artistas que se suicidaron, por ejemplo Cesare Pavese, Alejandra Pizarnik, no, porque agrupé ahí
las biografías por temáticas más o menos, por alguna similitud entre los... También casi todos son artistas, sin embargo hay algunos que no. Hay, por ejemplo, 3 mujeres ahí que hablo de que son heroínas, ¿no? Que no fueron artistas, pero sin embargo tienen un periplo vital muy interesante. Por ejemplo, una coreana del norte que huyó de Corea del Norte, o una mujer que era comunista española que vivió la guerra, que estuvo luego en la cárcel, luego en los campos de concentración. No todos los casos son de artistas, pero de los artistas es generalmente de quienes conocemos, tenemos más datos. A mí me gustaría a veces leer diarios de personas que fueran, no sé, fontaneros, a ver si a lo mejor también podrían decir algo interesante. Yo te digo ¿no? una cosa, sí, te voy a decir sí. Yo tengo un amigo, se llama Joaquín, que quiero que venga, es un señor ya mayor, llama de apodo el Pecas, lo conozco hace 40 años, bellísima persona, es un trovero y apenas aprendió a leer y a escribir, pero como lo que llevaba dentro tenía que expulsarlo de alguna manera, y es a un albañil, él ha sido albañil. Sin embargo, su riqueza interior, en tanto como ha aprendido a lo largo del tiempo a saberlo, una cuarteta, un soneto, una quintilla, cómo él se ha ido, digamos, autodidacta, de una forma aprendiendo, y ahora mismo tiene una mente prodigiosa porque hace sus poesías, las tiene todas memorizadas, todas, que yo no sé, yo me hago cruces, y sin embargo su vida es una vida muy sencilla, pero a lo mejor se pone a contarte cosas. Sí, me quedaría maravilla. Sí. Yo conocí a uno una vez en un acto cultural, no sé si sería esta misma persona, no me acuerdo ahora del nombre, que sí recitaba de memoria un montón de Yo lo que veo que este libro es un libro muy interesante porque son narraciones breves, intensas, y dan información, te hacen comprender al personaje que has oído hablar o lo has visto en alguna película y que no tienes ni idea de lo que esta persona está aportando desde su punto de vista humano. Y veo que tienes desde músicos, pintores... yo con esos personajes también, que coincidentes o no coincidentes, también en mi libro de poesía En la mirada, que es el libro que publiqué hace 2 años, también tengo poemas dedicados a algunos de esos personajes. ¿Ah, sí? Sí, es un enfoque diferente, o sea, es un enfoque, sí. Por supuesto, desde la poesía cambia el enfoque, pero es como buscando más la intimidad con ese personaje, ¿no? A veces es una relación más tuya. A veces en primera persona me sitúo empáticamente en ese personaje, o a veces desde una segunda persona le hablo a ese personaje. Sí, pero vamos a ver que es una relación personal tú y él, o sí, ella. Sí, de hecho, por ejemplo, si hablaba de Luis Cernuda, el poema se titulaba Luis, ¿no? Porque quería darle como un enfoque de intimidad, como si fueran amigos. Aunque comprendo que con mucha gente de esta que a lo mejor admiro, a lo mejor no hubiera podido ser amigo. No hubiera podido convivir porque eran muy difíciles de convivir algunas personas, ¿no? Y yo creo que muchos de los personajes que aquí hay son de vidas muy dramáticas y mentes muy complicadas. Sí. Mentes muy complicadas. Quizá por el entorno en el que crecieron, el ambiente, la sociedad, el racismo. A veces también por alguna enfermedad mental. Por alguna enfermedad mental. Alejandra Pizarnik, por ejemplo, en sus diarios ya desde muy jovencita hablaba del suicidio. Y hasta que al final con 36 años lo ha cometido, ¿no? Yo lo que veo que estoy leyendo autores, y estoy leyendo artistas, unos son más conocidos, otros son menos conocidos, pero merecen la pena porque me sale siempre Nina Simone, cada vez que paso la hoja siempre me sale Nina Simone. Está marcada ahí. Fíjate que yo aquí de Miguel, mira, está al lado de Miguel, y 2 vidas completamente distintas. María Callas tendría mucho que haber contado si esa mujer hubiese hablado también, lo que hubiese tenido que sufrir también, lo que padeció, porque vivió en una sociedad también muy artificiosa. Sí. Y una vida muy superflua, se rodeó, siendo una mujer inteligente y tuvo que estar rodeada de un aspecto muy materialista. Es un personaje muy interesante, se han hecho varios documentales, alguna película incluso hace poco se ha estrenado.
Y bueno, como Marilyn Monroe, por ejemplo. Marilyn Monroe es un personaje interesantísimo. Dicen que las mujeres... A mí cuando era como actriz no me interesaba nada, pero luego empecé a ver documentales y es interesantísima su vida, ¿no? Es muy interesante, y luego una mujer que está muy por la cultura y entre rodaje y rodaje se dedicaba a leer, que te encontraba siempre con un libro en la mano. Sí, sí, por ejemplo le gustaba Rilke, parece ser. Fíjate, Rilke. Yo este libro lo recomiendo de verdad porque evidentemente yo me lo voy a leer, pero he estado ojeando en casa y ahora aquí también. Y es muy poquito saber lo más profundo del ser humano. ¿Cómo ha sabido captarlo Javier? La esencia de esa persona y darnos sorpresas de personas que vemos en el cine y las creemos superficiales y a lo mejor tendrán una gran profundidad. Realmente son personajes que tuvieron mucho éxito, aparentemente, en el mundo, pero no tuvieron el éxito de ellos mismos en su interior. En su vida no fueron... Fue un fracaso íntimo, ¿no? Interior. Qué lástima. Entonces, y fueron desdichados. Sí, fueron muy desdichados, lo que prueba que no son nada envidiables. No. Además, esta gente, es lo que decía Marilyn Monroe, ¿no? Que igual puede ser adorada, idolatrada hoy por millones de personas y mañana repudiada absolutamente porque hayas dicho algo que no les haya convencido. ¿De todo cuál tema te ha llamado a ti más la atención, de todas las que has escrito? ¿De los personajes? Sí. Pues no sé, es que... es difícil elegir, ¿no? Es difícil... Porque son vidas muy completas y muy intensas. Elegir, pero a veces te das cuenta que incluso hay un personaje que es el más asqueroso de todos, que es Gabriel D'Annunzio, que era un tío que era machista, que era fascista, que era tal... Lo peor de cada caso... Trataba fatal a las mujeres, tal. Y sin embargo también es interesante, y esa biografía sobre la que hablo, la escribió una mujer, y dice, ¿cómo puede ser que yo, que sea esto y lo otro y tal, tan feminista y tal, escriba sobre este tipo? Pues es que hay que conocer a todas las personas, ¿no? Y ver por qué actúa uno así, ¿no? También puedes aprender un poquito de qué mecanismos pueden llevar a las personas a ese tipo de actitudes tan denostables, ¿no? Dicen que cada persona tiene una mochila, que antes de juzgar pensemos en la mochila que lleva en la espalda, quizás sea eso. A mí quizás los personajes que me llegan más cerca son aquellos que tenían algún tipo de enfermedad mental, porque son, digamos, los que... Más frágiles, no han vivido mal, digamos, por un problema de excesiva ambición, a lo mejor, sino que ya estaban destinados de alguna forma por la composición química de su cerebro a sufrir, ¿no? Por ejemplo, Van Gogh. Qué tristeza. Van Gogh, que era una excelente persona, parece ser, pero tenía esas crisis en las que dejaba de ser el mismo. Es que cuando tienes una crisis psíquica de ese tipo, pues dejas de ser tú mismo, y eso es lo peor que te puede pasar, dejar de ser tú, no controlarte. Lagarto, no nos pasa a nosotros. ¿Qué me dice? Ay, no, es que, mira, lo que acabo, es que voy a parar siempre lo mismo. ¿Te acuerdas que el otro día me hablaste de esa película? Es que parece que la llevo clavadita en el alma. Este libro es un libro de Javier en Miradas de Cine. Miren ustedes, Miradas de Cine. Él hace unos comentarios, por no decir crítica, comentarios sobre determinadas películas, unas muy conocidas por nosotros, otras no tan conocidas, pero muy curiosas de leer. Y hay una que ustedes no sé si se acordarán, los de nuestra quinta sí, porque nos impactó muchísimo en aquel momento. Johnny cogió su fusil, que habla de la guerra de Vietnam y cómo destrozó el cuerpo de un chaval, un chico joven, dejándole el tronco y la cabeza. Sí, que no se podía expresar, en absoluto, ¿no? Qué crueldad de la vida, ¿eh? Pero que también aquello es lo más horrible. Yo sufrí muchísimo en esa película. Yo de hecho prácticamente, es que no la he vuelto a ver. Desde el 71. Yo creo que la vi al principio, luego la volví a ver cuando escribí este artículo hace, no sé, 12 o 14 años. Y ya no la he vuelto a ver porque no es fácil de ver esa película. Y eso que soy bastante duro para las películas, soy capaz de ver películas bastante fuertes. Yo, en cuanto más mayor, peor. Y Camille Claudel, que fue una pobre bendita. Ay, qué penica me dio la Camille Claudel. ¿Cómo jugó con ella Rodin? Jugó con ella como le dio la gana. Y la pobre al final se quitó la vida. A mí me gusta, la película que comento aquí, es la que más me gusta de ella, porque hay otra también que se llama La Pasión de Camille Claudel, que está bien, pero bueno, es un biopic normal y corriente, pero sin embargo esta otra que protagoniza Juliette Binoche
me impresionó muchísimo, porque se centra solamente en los años en que está en el sanatorio mental, que fueron muchos, ¿Sí? Fueron más de la mitad de su vida, me parece, porque murió ahí. Fue recluida ahí por su hermano, era Paul Claudel, que era un escritor muy famoso. Y bueno, y me impresionaron esas imágenes. A mí también le dediqué un poema a este personaje, pero por esta película. Si hubiera sido por la otra, no hubieses hecho nada. No me hubiera llegado. No te impactaba tanto. Es que depende de cómo te presenten las biografías. A mí lo que más me impresionó es, dentro de su anarquía mental, porque es una persona que sufrió mucho, que muy apasionadamente, es la belleza de sus esculturas. Es una escultura maravillosa, con una delicadeza impresionante, con qué ternura. A mí me llama la atención, me recuerda la ternura. Sí. Es una maravilla. Es que era una maravilla. Fíjate, desde El Padrino, parte 2, no me gustó ni la parte 1. A mí El Padrino no me gustó. Es muy dura. No la vi desde el primer momento tampoco, por esas de las películas, pero luego las vi y efectivamente son muy buenas. Hay que reconocer que la factura de esas películas es buenísima, las interpretaciones. Son geniales. De Al Pacino, por ejemplo, está súper genial, en la 2 sobre todo. Sí, ¿no? Y la de, a mí me gusta, ¿cómo se llama cubano? Andy García. Andy García. Que se ha descubierto con un actor extraordinario, a base de papeles pequeñitos, pero de gran intensidad. Eso de los actores depende de la película que le des, es como los cantantes. Sí. Por ejemplo, Juliette Binoche es una grandísima actriz, pero sin embargo a veces hace películas así del montón donde no puede demostrar su gran calidad, igual que le pasa a los cantantes, que si no tienen un buen repertorio pues tampoco pueden demostrarlo. Lo que hemos hablado también antes, fuera de plato, estamos hablando de estos temas también, y sabes tú que dices tú, es que soy actriz y a veces tengo que comer y tengo que mantenerme el candelero y tengo que estar, y hacen cosas que a lo mejor ni a ellas mismas les satisfacen. Sí, claro, tienen que comer. Este también está muy interesante, ¿por qué? Porque no es lo mismo, pero se parecen. Aquí habla sobre películas y personajes y actores. Es un compendio de lo que es una crítica de cine, un opinador de cine, en el que le ha impactado una película y destaca aquellas facetas y aquellos aspectos que él, como el lector, le fascina del actor. Yo a veces digo que igual que hay muchas películas basadas en obras literarias, también podría haber obras literarias basadas en películas. De hecho, hubo una vez una colección que se publicaba que salía en los kioscos y tal, que creo que hacía algo así. Y yo de alguna forma hago eso. En 4 o 5 páginas hago una versión literaria de una película, pues o de algún aspecto de la película. Pues me gusta este tipo de literatura también, porque es entretenida, te informa, te culturiza. Y sobre todo eso te divierte, te entretiene y luego te hace reflexionar. Fíjate fulanito, fíjate menganita. Yo lo que trato de hacer también es que no sea obligatorio haber visto la película para que te guste el artículo. Exactamente. ¿No? Ni mucho menos, ni haber visto o incluso has visto y dices tú, pues este detalle no había caído yo, pues no percibí esto. También, por supuesto. Sí. Bueno, y lo último que has publicado. Lo último es la cercanía de lo extraño, que es la colección de todos los relatos que he escrito hasta ahora. Bueno, excluí 3 o 4 que me gustaban un poquito menos, son 13 relatos en total, que están escritos entre el año 95, 96 y el 2021, el último. ¿Y esos relatos tienen alguna línea común, es decir, o un denominador común? Bueno, a lo mejor lo del título que he elegido es el título del primer relato, pero también lo de lo extraño también de alguna forma está en diversos relatos, ¿no? Por ejemplo, hay un segundo relato que se llama Pronto oscurecería, que es el único que tiene algún matiz así, digamos, un poco más fantástico onírico, por lo menos, sí. Y en ese, por ejemplo, hay mucha extrañeza en el recorrido que hace ese personaje, que lo trasladan por su trabajo a una ciudad y de repente encuentra un clima totalmente hostil, ¿no? en ese sitio. Y bueno, el que da título al libro pues también es un personaje que se encuentra a un amigo de su primera juventud, que hace 35 años que no ha visto, y es un mendigo.
Entonces, pues es la extrañeza también de encontrarte con alguien que has conocido, que lo imaginas de otra manera, y sin embargo, pues por las circunstancias de la vida, por una concatenación de causas, ha derivado hacia esa posición, ¿no? Que decimos, ¿te acuerdas de fulanico? Vos será una eminencia, y te lo encuentras en condiciones muy peores. ¿Y esos relatos, digamos, están situados siempre en la edad contemporánea? Sí, todos son contemporáneos. Sí. No doy muchos datos yo, ni de la descripción de los personajes, la descripción física me refiero, ni en qué ciudad sucede, ni tal. En cualquier sitio, en cualquier lugar. No quiero que sea lo más universal. Sí, en cualquier sitio, en cualquier lugar. Posible, ¿no? Los temas que trato básicamente son las de la dificultad en las relaciones personales, ¿no? Lo complicado. La incomunicación, ya sea con personas concretas, los encontronazos que se producen con esas personas, ya sea con unos ambientes determinados, o con uno mismo también. Hay relatos en los que la problemática es con uno mismo también, una mala relación, una relación complicada, ¿no? Ahí voy a parar. ¿Qué hay de ti en ellos? De mí, pues puede haber algún rasgo, alguna cosa, pero bueno, desde luego lo que sucede no me ha pasado a mí nunca. Bueno, ya, no estoy hablando que pero los puntos de partida, o bueno, cuando alguien nombra una canción, o alguien, por ejemplo, en ese relato de esa persona que lo trasladan en su trabajo a una ciudad a 500 kilómetros lejos de su familia, pues bueno, a lo mejor había de mí el miedo que yo he sentido durante mi trayectoria profesional porque pudiera ser trasladado, ¿no? En otros relatos, pues por ejemplo, no sé, hay alguno que no. Por ejemplo, hay uno que es el escritor consagrado, que un poco me río de un tipo de escritor que es el contrario a lo que puedo ser yo, que es un escritor en el que prioriza absolutamente el éxito masivo sobre la escritura, que no tiene nada que ver conmigo, más bien sería mi opuesto, ¿no? mi antagonismo, ¿no? O sea que podemos decir que, y perdonen ustedes que lo tengamos aquí, pero nos hemos traído todos los libros menos ese, pero lo ven ustedes en pantalla y ven la carátula, pero ese lo acaba de presentar hace muy poco, y yo lo que pienso es que en todos los libros, en todos los escritores, o en todos los libros que escriben los escritores, hay pinceladas de esos personajes. Seguro. La vida de esos del autor. Hay algunos sentimientos que tienen en ciertos momentos los personajes que son míos. A veces lo que pasa es que los exagero, ¿verdad? ¿No? Sí. Porque los personajes los sitúo en situaciones extremas, ¿no? Para que demuestren de alguna forma su calidad o su composición humana, ¿no? Pero entonces, afortunadamente, hay muchas cosas de esas que les han ocurrido a esos personajes que me podrían haber ocurrido a mí fácilmente, sí. Y sin embargo no ha sido así, ¿no? Podría ser. Pero date cuenta que a la hora de escribir no puedes evitar, no solamente que te haya pasado, y es una reflexión que dices tú, oye, pues, ¿y a mí me podría haber ocurrido aquello? Claro. Y a lo mejor lo plasmas en algo que pudo haber sido y no fue, gracias a Dios o por ventura, pero que yo creo que no hay escritor que no lleve por mucha, hasta la fantasía, hasta lo onírico, la ensoñación, hasta lo fantástico, forma parte también de algo de pensamientos que nos vienen a nosotros a la cabeza raros. Hombre, nos tenemos que nutrir también de lo que hemos vivido un poco, ¿no? Si no, por ejemplo, Tolstoy, si hubiera sido prácticamente una persona religiosa, ¿no? Así, benefactora, como lo fue al final, a lo mejor no podría haber escrito Guerra y Paz, por ejemplo, pero de joven fue otro, ¿no? Él dividía su vida en 4 épocas, ¿no? Y gracias a que él estuvo en el ejército, que él tuvo mucha relación con la aristocracia y tal, pudo escribir sus novelas. Cuanto más experiencia haya tenido uno también, porque si no se lo tiene que inventar, claro, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, también te nutres de tu imaginación, por una parte, de todo lo que has leído, de todo lo que has visto. Pero realmente una cita de algún autor determinado. Pero bueno, en lo esencial me nutro también de lo que he llegado a pensar o han sido conatos de pensamientos, ¿no? Yo creo que hasta puedes escribir y comprender hasta un asesino, porque todos alguna vez en una décima de segundo por lo menos hemos deseado ser asesinos de alguien, lo mataría, ¿no? Sí, entonces, pues podemos de alguna forma, pues, sí que nos podemos poner en el lugar de otras personas, ¿no? O simplemente porque las hemos conocido. En algunos casos me he basado en algunos rasgos míos, pero también en rasgos de otras personas que he conocido, con ¿no? amigos o por ejemplo, hay un relato que es El solitario,
donde me baso en personas que he conocido que han vivido solitarias toda su vida, ¿no? Y de una forma que no les hubiera gustado, ¿no? A lo mejor les hubiera gustado pues casarse, a tener pareja, tal. Y por las circunstancias, y por circunstancias y tal, y entonces pues también me he basado un poquito en ellas, ¿no? Pero bueno, en eso de soledad, pues yo también he vivido tus ratitos de soledad, mis ratitos de soledad, ¿no? Pues y a veces de una soledad acompañada. Sí, que son más duras. También muchas veces son más duras. Efectivamente, ahora te colocan rodeada de gente que no tiene absolutamente nada que ver contigo y dices, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué pinto yo aquí? Desesperante, ¿no? Si voy a decir algo y la gente va a volver la cabeza porque no le va a interesar nada de lo que yo pueda decir, ¿no? Aunque bueno, los escritores de hecho cometemos el acto ese de osadía de querer darnos a conocer y de creer que somos importantes en lo que decimos. Yo no considero que sea osadía. A ver, lo he aprendido, yo he aprendido que no es que yo quiera que la gente conozca lo que yo he escrito, no es una osadía el ponerte a escribir. Pero no considero que es que depende. Cuando tú escribes por llamar la atención o por recibir muchos me gustas, que escribir porque tú tienes necesidad de contar algo que llevas dentro. Yo eso veo una necesidad. Y que los demás te lean no es una osadía, es compartir con los demás lo que yo llevo dentro. Seguramente que sí, ¿no? Pero bueno, decía Confucio, no te entristezca que los demás no te conozcan, sino que tú no conozcas a los demás, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que me lo puedo hacer perdonar el hecho de que quiera ser conocido, porque yo a través de mis libros quiero conocer a la gente también, quiero conocer la humanidad. Esto te lleva es un ejercicio es algo que no hemos hablado, ¿no? Pero ¿no? ¿por qué escribe uno, no? Pues para mí sería por un motivo el conocimiento, ¿no? Porque escribir me ayuda a conocer más a mí mismo y al ser humano en general. Luego está la comunicación y luego está también el deseo el placer estético. El placer estético es importantísimo, ¿no? Hay libros que se degustan más por el contenido únicamente, por lo que te dicen directamente, pero hay otros que simplemente es por la forma en que está dicho, ¿no? Y yo estoy leyendo ahora, por ejemplo, un autor argentino que ya nadie conoce y está descatalogado, Eduardo Mallea, que tiene una prosa maravillosa, ¿no? Es una prosa poética que te quedas alucinado a cada 2x3, ¿no? Cada 4 líneas. Yo que veo que tú eres muy humilde. No, es que creo que debo serlo. Debo de serlo, no sé, eso no, debo serlo. Aunque por otra parte pienso que efectivamente lo que dices de mis libros, sí que si yo estuviera fuera los compraría y diría qué libro más interesante. Es que yo te digo una cosa, yo entro a una librería o a la biblioteca y hago así, lo geo y digo, oh, Nina Simone, esto me gusta a mí, Nina Simone, me acuerdo yo de las películas y cómo cantaba. Hombre, fulano, otros no los conozco y diría, bueno. Un libro así parecido, ahora lo publica y lo he visto, algún autor conocido de los que ya son renombrados. Y se lo quitan de las manos. Y vende 100.000 ejemplares a lo mejor porque dice, oh, qué libro tan interesante, tal, ¿no? Y a lo mejor es igual de interesante que el mío. Yo no sé. le digo de verdad. Esto funciona así, ¿no? Funciona así. Pero es que yo no lo digo porque estés tú aquí y porque tenga que darte yo la alabanza por ser mi invitado. Es porque lo que he ojeado me interesa y de hecho son libros que los tengo a mano porque tampoco voy a darme un atracón. A lo mejor me puedo leer 2 o 3 biografías o puedo leer los comentarios de películas. La ventaja de todo lo que he publicado hasta ahora es que es fragmentario. Y se puede los artículos se pueden leer individualmente, los relatos también puedes coger cada día y leerte uno o cada semana leerte uno. Sí, o cambiar, que estás leyendo una cosa y vas a ir a cambiar. Los poemas no digamos, los poemas también puedes leerlos individualmente, que no pasa nada. No pasa nada. Otra cosa será cuando yo tengo 2 novelas inéditas y 2 medias, pero bueno, no sé si las publicaré alguna vez. Eso sí que ya me dan más cosas. Más respeto porque pienso que una novela o te gusta entera o no te gusta, ¿no? Y como la de Humberto Eco, el nombre, el péndulo de Foucault, las 10 primeras páginas me costaron mucho. Hay algunas que tienen pasajes más duros. Las 10 primeras páginas del péndulo de Foucault me costó muy digerirla, menos más que luego decidí seguir y me encantó. Pero como te han dicho que es una novela muy buena, pues sigues. Sí. Pero si no te dicen que si eres que merece la pena, si eres abandonas. Un mindundi, pues no, la gente abandona ya al mirar la portada, ya prácticamente, ¿no? Vamos a dejarlo aquí porque nos hemos pasado tropecientos minutos del tiempo reglamentario como en el fútbol, pero ha sido un placer.
Muy bien. porque el tema es interesante. Para mí también. Es un tema, ¿ves qué conversación más amena, más que estamos hablando sin darnos cuenta que ha pasado el tiempo y estamos enriqueciendo. Yo me enriquezco de lo que tú me cuentas. Las personas que nos están viendo se enriquecen de lo que tú estás contando. Chico. A mí es que me gusta mucho el género de las entrevistas. Dentro de, por ejemplo, de la televisión, de los programas que más me interesan son esos. Incluso a veces cuando previamente, a priori, el personaje no es muy interesante, si el entrevistador es bueno, puedes sacar mucho jugo de ese personaje. Sí, es bueno, no como yo. Como tú. Sí, no como yo, no como yo. Pero ha sido un placer tenerte aquí. Para mí un placer también, como todos mis amigos que vienen, y digo mis amigos porque a partir de que venís ya considero una cierta amistad, que han presentado sus libros, y yo me siento muy orgullosa de contribuir de esta manera en el mundo de la cultura y en el mundo de la literatura. Para mí es un honor. Y te doy las gracias y oye, mira... ha sido un placer, ha sido una conversación muy grata. Nos faltan más libros, pero bueno, con esto vamos bien ya de momento. Los 3 que hemos presentado van bien. Y como les gustará, pues ya buscarán a Javier Puig para seguir leyendo cosas de él. Eso es lo que se trata. Y que a través de sus ojos, a través de su mente, podamos aprender muchas cosas que algunas nos las da ya masticadas. Con lo cual, nada más que hacer la digestión. Muchísimas gracias por atendernos, Javier. Gracias por haber estado conmigo. Gracias a ti por rato tan agradable. Ustedes, pues nada, están invitados a la próxima semana si tienen el gusto. Yo siempre estoy disponible. Así que depende de ustedes. Buenas noches.